En estos últimos domingos, los mensajes que hemos ido teniendo y también el de hoy van enfocados a la propia Iglesia, ¿no? A nosotros como Iglesia. Y lo que pretende cada uno de estos mensajes es hacernos tomar conciencia de nuestro papel, de nuestra responsabilidad, de todo lo que el Señor espera de nosotros como Iglesia, y que si tú te sientes parte de la Iglesia, pues indudablemente va para ti, va para mí, como yo también me siento parte de esta Iglesia. Y en esta mañana me he traído una caja, algunos hermanos la han visto al principio, y algunos pensaban que estaba el almuerzo ahí, ¿verdad? Rosy dice, gracias, que me has traído el almuerzo. No es precisamente el almuerzo, pero tiene que ver con la comida. ¿Qué es esto? Es evidente, ¿verdad? Una naranja. Y aparte de una naranja, ¿qué más información me daríais acerca de ella? En voz alta, que se os oiga. Que tiene buen zumo, que da buena vitamina, que es valenciana. ¿Y cómo lo sabes? Mirad, efectivamente es una naranja valenciana. Podríamos decir algunas cosas que se nos ocurren acerca de una naranja valenciana, pero nos quedaríamos muy cortos de toda la información que acerca de la naranja, concepto general de naranja, podemos encontrar en el mundo de Internet. Cuando busqué y puse simplemente naranja, aparecieron 121 millones de publicaciones respecto a la naranja. Hay un universo en torno a la naranja, empezando por su nombre, de dónde toma origen, del sánscrito, de dónde aparecen las primeras naranjas, hace miles de años, pasando por su composición, las variedades que hay de naranjas, pérsica, namelina, valenciana, salustiana, cadenera, de sangre. ¿Hay alguna más que se os ocurra? Clementina. Pasando por su cultivo, es toda una ciencia el cultivo de la naranja, de cómo llevarlo a cabo para que produzca buen fruto, de la gran producción a nivel mundial que hay de este fruto, haciendo investigación, por ejemplo, acerca de la geografía de la naranja. ¿Cuál pensáis que es el país que más naranja produce en el mundo? Voz alta. ¿España? No. ¿China? Tampoco. Tampoco. Brasil. Brasil es el país que más naranjas produce, seguido de Estados Unidos, India, China, México, Irán y España. Después podríamos hablar de las dimensiones científicas de la naranja y saber, bueno, toda su composición en cuanto a vitaminas, fosfato, magnesio, agua, en fin, todos los elementos que la componen, que son muchos. Podríamos también abordar la dimensión artística. Se han hecho esculturas con naranjas, se han hecho cuadros preciosos con naranjas, se han hecho monumentos enteros a base de naranjas. Buscadlos en Internet que los vais a ver. Pero tal vez la dimensión que más nos interesa es la dimensión nutricional, ¿verdad? La naranja previene el cáncer, disminuye la presión arterial, reduce el colesterol malo, pero añade colesterol bueno,
es decir, reduce el el LDL e incrementa el HDL. Después es una aliada contra el estrés, previene infecciones y resfriados, es un antioxidante, es un apoyo contra la anemia y también combate el estreñimiento. Tiene un efecto diurético muy bueno y es útil también en tratamientos de belleza. Es decir, que podríamos estar hablando de las naranjas toda esta mañana y nos faltaría mucho tiempo, porque cada uno de estos aspectos o dimensiones del cosmos o del universo de la naranja, pues nos llevaría muchísimo tiempo el abordarlo. Pero toda esta información de poco nos sirve si al final no nos la comemos, ¿verdad? Y no es que me la vaya yo a comer ahora, ni mucho menos. Pero, ¿quién sabría, alguien que le guste la naranja, quién sabría decirme qué tipo de naranja es esta? No, navelina. Así que esta hermana que ha acertado, yo le voy a decir que venga o que alguien le acerque. Es la misma naranja, bueno, la misma, parecida, pero ya pelada, para que se evite el trabajo. Y yo le voy a invitar a que se la coma y si quiere compartir algo, que la comparta. Pero te la tiene que compartir ella, Eli. Te ha dado permiso, ¿no? ¿Eh? No. No, si no quiere comértela, puedes compartirla. ¿Sí? Ya ha probado un poco y ahora comparte con los demás. Buen provecho a todos. Mirad, esto tiene mucho que ver con lo que os quiero compartir en esta mañana. No es simplemente un entretenimiento, no es... Vais a ver que tiene mucha relación con lo que en esta mañana quiero compartiros. Y para ello me vais a permitir que busquemos en la palabra del Señor en la primera epístola que el apóstol Pablo escribió a Timoteo en el capítulo 1. ¿Qué tal está? Buenísima. Es que es valenciana. Claro. Si lo tenéis ahí, vamos a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, hasta el versículo 11. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hasta aquí, hermanos,
este texto de la palabra. Vais a ver que es cierto lo que os estaba diciendo hace un momento, pero lo veremos más adelante. Mirad, esta es una carta personal, no es de las cartas que Pablo escribe a las iglesias, sino es una carta personal. Va dirigida a una persona en concreto y es su fiel discípulo que él tiene como un hijo, que es Timoteo. Y Pablo le escribe esta carta personal a Timoteo, la cual es toda una recomendación, toda ella es una recomendación a Timoteo a que sea un fiel transmisor del Evangelio. O sea, si buscáis la síntesis de la carta, el eje central en torno al que gira esta carta es una recomendación, como se dice al final de la propia carta, que es una buena síntesis, tal como la acaba Pablo en el capítulo 6, versículos 20 y 21. Dice: Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Pablo le encargó a Timoteo que se quedara en Éfeso con este propósito, que Timoteo se encargara de frenar las falsas doctrinas que algunos estaban tratando de difundir en medio de la Iglesia y que estaban desvirtuando el Evangelio. Fijaos que el contexto en el que esto se produce es un contexto, una ciudad, diríamos un contexto histórico y geográfico. La ciudad de Éfeso, y en aquella época, era una ciudad muy importante. Era un importante centro comercial, ya que tenía zona de puerto, zona marítima, es lo que es la costa occidental, diríamos, de Turquía en la actualidad, y era un lugar que tenía un gran comercio, pero a la par era también un gran centro cultural y religioso, y con una trayectoria muy larga en la historia, con mucho movimiento, con muchas influencias del paganismo que se había desarrollado a lo largo de su historia. También allí había un enclave, una sinagoga, un enclave judío, una sinagoga judía muy potente. Es una fuerte comunidad judía la que había en aquel lugar y en aquel momento. Quizá por todo esto, algunos de los maestros que frecuentaban aquella comunidad cristiana y que venían del judaísmo, diríamos que de un judaísmo abierto, en el cual no solo incorporaban todas las enseñanzas de la Torá, sino que también ciertas influencias que habían recibido del mundo griego. Por eso advierte Pablo acerca de las fábulas, mitos, historias que están más bien arraigadas en esa filosofía griega, y también esas largas genealogías a las que se refieren. Los judíos eran muy aficionados a hacer elucubraciones, y a través de las largas genealogías de los textos bíblicos que encontramos en el Antiguo Testamento, se hacían ahí unos estudios, pero todos ellos, ya digo, muy especulativos, con poca base bíblica, pero en los cuales les gustaba a ellos ahondar y les gustaba, pues de alguna manera, discutir y levantar, diríamos, debates en torno a todas estas ideas. ¿Qué es lo que estaba produciendo todo esto? En primer lugar, como digo, falsas doctrinas se estaban filtrando en la vida de la Iglesia. Pero en segundo lugar, también la Iglesia se estaba desgastando en discusiones estúpidas, discusiones sin sentido, discusiones que no les llegaban a ningún lugar. Eso es lo único que estaba ocasionando todo aquello. Y, por supuesto, el efecto, el resultado, es que frenaba el avance de la obra del Señor, que, como Pablo dice, es por la fe y no por disputas filosóficas que tuvieran lugar. Lo que Pablo le dice a Timoteo son dos cosas: que quite de en medio a esos falsos maestros y que cese las discusiones estériles que solo sirven para enfrentarse entre ellos mismos. Y esta acción tiene una finalidad muy clara y bien distinta a la que se estaba produciendo.
como dice el propio texto bíblico, para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Mirad 3 aspectos muy importantes que después desarrollaremos un poco, pero 3 aspectos muy a tener en cuenta, porque este es el remedio que Pablo le está transmitiendo a Timoteo. Que la obra de amor, el fruto de amor, se abra camino en vez de las discusiones y se abra camino a través de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Pablo está poniendo el dedo en la llaga, porque esto que él considera de máxima importancia, algunos lo habían perdido de vista y, como dice el propio texto bíblico, se desviaron enredándose en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros, dice, maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman creer. Cuando uno piensa en este texto bíblico, todas estas consideraciones y recomendaciones de Pablo a Timoteo, a mí personalmente me hacen pensar en el paralelismo que encontramos en nuestros días en relación a la situación que se estaba produciendo en aquel tiempo y en aquella iglesia, en la iglesia de Éfeso. Lo que le ocurría a la iglesia de Éfeso es lo que le ocurren a muchas iglesias en la actualidad. Y es algo de lo cual tampoco nosotros estamos libres y que también hemos de prestar mucha atención a lo que Pablo también nos estaría diciendo en el presente a nosotros. Porque esta palabra nos tiene que conducir a pensar en nosotros mismos y cómo estamos como iglesia en cuanto a estas recomendaciones que el apóstol Pablo hace. En la actualidad, cualquier iglesia, esté en el lugar que esté, y la nuestra no es una excepción, tiene influencias sociales y tiene influencias de las filosofías, corrientes filosóficas y también religiosas que de alguna manera pues se respiran en la ciudad. Nosotros vivimos en medio de un contexto social y ese contexto social se expresa a través de una cultura, a través de unas creencias, a través de una manera de ver la vida, y muchas veces no podemos evitar que algunas de esas influencias pues penetren en nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿Que seamos influenciados por la sociedad? En sí no es un problema. El problema es cuando esa influencia va en dirección opuesta a lo que el Evangelio nos trata de enseñar. Cuando esa influencia penetra en la Iglesia en modo de una nueva doctrina que de alguna manera rompe con la doctrina que hemos ido aprendiendo de la palabra de Dios. Y en la actualidad hay muchas falsas doctrinas que recorren por la geografía. Y además, mirad, vivimos en un mundo globalizado. Ahora ya no es simplemente la influencia que nos pueda llegar del contexto inmediato social en el que estamos, de la ciudad en la que vivimos. Hoy, Internet es una ventana al mundo. Y yo sé de personas, especialmente hay cristianos que de alguna manera, pues en un momento dado, tienen un conflicto en su iglesia y deciden no congregarse. Y entonces lo que hacen es buscar por Internet para saciar la sed espiritual que tienen. Y muchas veces se dirigen a lugares, se dirigen a lugares que se identifican incluso como iglesia, pero que tienen unas doctrinas que nada tienen que ver con lo que enseña la palabra de Dios, como también hacía alusión el pasado domingo. Mirad, en la actualidad hay nuevas formas de idolatría y nuevos elementos de idolatría. Hay personas que por lo que se dejan dirigir o llevar es por el líder de turno y endiosan o al pastor o al reverendo o al predicador y dicen, no, es que yo a este hombre le sigo donde sea. ¿Y dónde nos dice la palabra que esto tenga que ser así? La palabra nos dice, puestos los ojos en Jesús. Y no hay que endiosar a ningún predicador, ni pastor, ni líder religioso,
porque todos estamos hechos de la misma pasta. Somos humanos y pecadores. Pero hoy en día hay personas, hay creyentes que siguen a líderes religiosos. Y lo que les dice ese líder, tanto si va acorde con la palabra como si no, esto va a misa. Como digo, formas nuevas de idolatría o no tan nuevas. También la búsqueda de enriquecimiento a costa de la fe. Esa teología de la prosperidad de la que hablaba el pasado domingo y que en algunos sitios está arraigando tan fuertemente o que lleva arraigada fuertemente ya un tiempo. El pseudoevangelio que encontramos por las redes sociales. Como digo, hay muchas falsas doctrinas que penetran en la vida de la Iglesia y la Iglesia tiene que estar atenta, porque hay doctrinas que la pueden dañar muchísimo. Pero también no solo tiene el peligro de las falsas doctrinas, también la Iglesia tiene el peligro de que cualquier elemento lo elevamos a categoría de doctrina. Y mirad, en el ámbito evangélico plural en el que nos movemos, ¿verdad? Tenemos muchísimas diferencias. En Zaragoza, que hay aproximadamente unas 50 iglesias evangélicas, pues estoy convencido que surgirían pues cientos de elementos en los cuales no estamos de acuerdo. Pero como aparecía en la portada del boletín en esta mañana, ¿juzgaremos nosotros que por esas diferencias ellos no forman parte de la familia de Dios, no van a participar del reino de los cielos, no van a heredar la vida eterna? Yo estoy convencido que no. ¿Verdad que no? No nos salvamos por una pureza teológica, porque hay muchas cosas que no alcanzamos a comprender. Hay debates de doctrinas que son, yo ni siquiera lo llamaría doctrinas, pero de elementos que nos separan, que nos dividen y por los cuales a veces somos capaces de acabar en discusiones muy acaloradas. Y ahí tomamos nota del segundo elemento que se estaba produciendo en aquella iglesia, que por esas largas genealogías y demás acababan en disputas y en enfrentamientos que lo único que hacían era frenar el avance del Evangelio. Y a veces, cuando nos miramos a nosotros mismos como iglesia, yo creo que todos nos damos cuenta de que a veces somos capaces de iniciar una discusión, un enfrentamiento con un hermano por algo que es de segundo o de tercer orden. Y como hemos escuchado en alguna ocasión, que no recuerdo exactamente quién fue el personaje, decía, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, respeto. Y en todo, amor. Porque en lo no esencial hemos de respetar, podemos discrepar y ser hermanos y ser, además, hermanos muy queridos. El Señor no nos llama a tener un mismo pensamiento en todas las cosas, sino a tener un mismo sentir. Indudablemente que hay cosas que son de calado, que son cosas muy importantes, con las cuales no podemos comulgar. Pero hay otras que, como digo, son bastante más insignificantes, pero a través de las cuales somos capaces de emprender serias discusiones y de distanciarnos los unos de los otros. Y nos clasificamos. Tú eres un fundamentalista, y tú un liberal, y tú esto, y tú lo otro. Y lo único que hace esto es, pues, distanciándonos, como digo, y enfrentándonos los unos a los otros. Es lo que yo llamaría, o que se conoce popularmente como las discusiones bizantinas, ¿verdad? Habréis escuchado esa expresión. Dice, es una discusión bizantina. ¿A qué se refiere? Pues al hecho de que ninguno de los dos va a poder demostrar plenamente los argumentos que utiliza. Por lo tanto, no van a llegar nunca a un acuerdo
y lo único que van a tener es una pérdida de tiempo. Es como el equivalente a aquello ¿de qué están discutiendo? Están discutiendo del sexo de los ángeles. Se dice que de ahí un poco viene esa expresión de la lucha, o de, mejor dicho, de las discusiones bizantinas, porque esto no tiene rigor histórico, esto es, yo creo que más bien es una leyenda urbana, pero se decía que mientras los creyentes bizantinos y los creyentes de Constantinopla discutían sobre el sexo de los ángeles, el Imperio Otomano estaba invadiendo y le estaba poniendo cerco a Constantinopla en el siglo XV. Pero es una buena ilustración, porque a veces, cuando estamos enzarzados en esas disputas que no nos llevan a ninguna parte, mientras tanto el enemigo va haciendo camino, nos va poniendo cerco e impide que el Evangelio vaya avanzando. Mirad, la recomendación de Pablo que le hizo a Timoteo sigue siendo la misma para ti y para mí y para cada iglesia en el presente. Producir fruto de amor, el amor que el Señor Jesús nos ha enseñado, nos ha mostrado, y lo vemos a través de la paciencia que Él tuvo con sus discípulos, la paciencia que Él tuvo con sus seguidores, la paciencia que Él tuvo hasta con sus enemigos. Ese fruto de amor que viene dado a través de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Mirad, la expresión que se utiliza en esta carta a Timoteo de un corazón limpio hace alusión a un corazón exento de impurezas. Y todos, yo creo que entendemos en lenguaje espiritual lo que esto viene a significar. Cuando hay un corazón limpio que está exento de purezas, cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay un corazón que no es de mármol, sino de carne, cuando hay un corazón que es sensible a la voz del Señor, genera una actitud y una disponibilidad en la cual Dios puede hacer una obra preciosa en la vida del que tiene ese corazón limpio. ¿Qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y creo que eso encierra una gran lección, porque cuando tenemos un corazón limpio, podemos escuchar con mucho más acierto lo que Dios nos está diciendo. Cuando el corazón tiene ciertas impurezas, cuando el corazón está preso de los celos, o preso de la envidia, o preso de cualquier sentimiento negativo que pueda de alguna manera afectar a la persona, indudablemente no va a recibir con la misma nitidez la voz de Dios. Una buena conciencia. La conciencia es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Los que mejores nos conocemos es Dios y nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros albergamos cosas en nuestra mente y en nuestro corazón que no somos capaces de decírselas a nadie. Pero el Señor sí conoce nuestra conciencia. Y nuestra conciencia delante del Señor también tiene que ser buena conciencia. Ese conocimiento que hemos de tener de nosotros mismos es un conocimiento que al llegar la noche nos permita dormir tranquilos, porque la buena conciencia así nos lo proporciona. Sabemos que cuando tenemos mala conciencia nos cuesta más dormir por la noche, ¿verdad? No nos deja dormir tranquilos. Quizá en ese sentido la palabra de Dios nos dice que por eso el Señor da a sus hijos el sueño, porque le da paz, le da tranquilidad, le da quietud, porque hay una limpia conciencia y le permite ir con la cara bien alta, porque no tiene ninguna cuenta pendiente con nadie. Y una fe no fingida, porque mirad, hermanos, la fe se puede fingir. Y hay algunos que van por la vida
que son como hombres y mujeres que a veces les hemos llamado los de la superfe, los de la superfe. Parece que no tengan ninguna duda, parece que son capaces de mover montes y de hacer todo lo imposible. La fe se puede fingir. Pero el apóstol Pablo dice, ten una fe no fingida. Y mirad, hermanos, la fe no fingida es la que surge de la honestidad, de reconocer que a veces aparecen momentos de duda en nuestra vida, que tenemos conflictos, que a veces nuestra fe parece desfallecer, que a veces no nos sentimos tan vigorosos en la fe, admitimos nuestra debilidad. Es como que le tenemos que decir al Señor, Señor, ayúdame a creer. Señor, ayúdame en mi fe. Pero a pesar de las dificultades, esa fe también está llamada a quedarse. Por pequeña que sea, esa fe ha arraigado en nuestro corazón y esa fe está depositada en nuestro Dios. Por eso, hermanos, con esa recomendación que el apóstol Pablo hace, de ese corazón limpio, de esa buena conciencia, de esa fe no fingida, todo eso nos lleva más no a una disputa filosófica acerca de las doctrinas de la fe, sino a encarnar y vivir la fe. Por eso la palabra nos dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque a veces todos nos creemos maestros y todos creemos que tenemos que dar grandes clases de teología y de doctrina. Mirad, la palabra de Dios no nos ha sido dada para hacer grandes cursos de teología y convertirnos todos en expertos de la palabra en ese sentido, para así poder debatir unos con otros. Y aquí es donde vuelvo un poco al ejemplo de la naranja, pero esta vez pensando en el Evangelio. El Evangelio encierra todo un universo dentro de él. Es un contenido inabarcable. Yo creo que si ponemos Evangelio nos saldrán también millones de elementos de búsqueda en Google, porque el Evangelio es todo un universo inabarcable, que es muy útil y necesario conocer. Y si podemos conocerlo en profundidad, mejor. Pero mirad, el conocimiento al que la palabra de Dios nos llama del Evangelio no es tanto a ese conocimiento científico teórico al cual algunos tal vez pueden aspirar porque tienen unas grandes capacidades. Mirad, yo no me considero teólogo. Yo he pasado por un seminario, he estudiado muchos años la Biblia, pero no me considero un teólogo. Yo leo a los grandes teólogos y se me cae la baba. Pero mirad, conozco grandes teólogos que ellos mismos se han declarado ateos. Y esto parece como un oxímoron, pero hay grandes eruditos de la palabra, con un conocimiento intelectual de la palabra tremendo, pero les falta lo más importante, comerse la naranja. Es decir, comer el Evangelio. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento se nos dice, y se le dijo, ¿verdad? ¿Recordáis? A un profeta, cómete la palabra. Y él se la comió y le resultó tan dulce como la miel, para darnos a entender que la palabra tiene que penetrar en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que viene a mí, come de mí, no tendrá más hambre. ¿Por qué? Porque el vacío espiritual que el ser humano tiene, cuando ha conocido la persona de Jesús, cuando la ha aceptado en su vida, cuando vive conforme al Evangelio de Jesucristo, no tiene más hambre, no tiene que buscar en otros sitios, porque se siente pleno, lleno, no necesita más. Por eso el Evangelio, está muy bien que lo estudiemos, está muy bien que reflexionemos mentalmente y que profundicemos en él, pero esa no es la meta.
Porque si nos quedamos ahí, lo único que vamos a hacer a continuación es buscar a alguien que tenga tanto conocimiento como nosotros para poder debatir ideas. Y al final, perder el tiempo, que es de lo que se quejaba el apóstol Pablo. No. Se trata de comer y compartir. Por eso yo le decía a la hermana, come. Y si quieres, compártelo. Y yo estoy convencido que le ha sabido también comérselo como también compartirlo con los demás, ¿verdad? Pues el Evangelio es esto, hermanos. Cuando uno pone en su vida, toma para su ser el Evangelio, sin duda alguna, produce en él salud, salud espiritual. ¿Cuántas buenas características nutricionales tiene la naranja? El Evangelio, hermanos, nos nutre espiritualmente y nos hace caminar por la vida de una manera totalmente distinta. A mí me hubiera gustado en esta mañana tener naranjas para todos y haber repartido a todos. Y a mí me gustaría, hermanos, que tú y yo tuviéramos el mismo sentir en relación al Evangelio, que de alguna manera lo comiéramos, es decir, lo incorporáramos a nuestra vida, que forme parte de nosotros, que fluya por nuestras venas espirituales y que a través de nuestra vida fluya ese Evangelio que haga que otras personas anhelen también conocerlo y que nosotros seamos lo suficientemente generosos como para no guardarlo para nosotros solos y poder compartirlo con las personas que están a nuestro alrededor, para que les lleve la salud espiritual que están necesitando. Mirad, cuando caemos en el problema que cayó la iglesia de Éfeso, es como si pensáramos en un ejército. Imaginaos un ejército preparado para el combate, para la guerra. Pero resulta que empiezan a mirarse entre ellos y dices, tú no llevas la casaca bien abrochada. Ah, pues anda que tú el arma que la llevas sucia, pues tú has mirado las botas como las llevas. ¿Te has acordado de coger la cantimplora? Y empiezan a dialogar entre ellos. ¿Y qué estrategia emplearíamos? No, pues yo creo que la mejor estrategia que podemos hacer... Y mientras tanto el enemigo va avanzando. Y ellos están ahí entretenidos sin librar ninguna batalla contra el enemigo de verdad, sino librando batallas internas. Tristemente a veces eso es lo que sucede en la vida de las iglesias. Libramos muchas batallas internas, pero la batalla a la que estamos llamados a librar, esa la dejamos para más tarde. La dejamos para cuando seamos perfectos. Y eso, hermanos, ya os aseguro que no va a venir hasta que estemos en la presencia del Señor. Por lo tanto, hermanos, yo os animo a que tomemos buena nota de la recomendación del apóstol Pablo. Mirad, sabemos lo que sucedió en la iglesia de Éfeso, porque sabéis que es la primera iglesia que aparece en el Apocalipsis, a la cual se dirige, ¿verdad?, el ángel y le dice que es una iglesia que ha realizado buenas obras. La felicita por su duro trabajo, por su perseverancia, por su resistencia ante los malvados y los falsos apóstoles. Por lo tanto, algún efecto tuvo la acción, ¿verdad?, de Timoteo en aquella iglesia, a quienes desenmascaró. Pero les dice, pero una cosa tengo contra ti, que has perdido el primer amor. Y hermanos, esto es así. Cuando nos desgastamos entre nosotros por cosas que no son tan importantes, cuando perdemos el tiempo, energías y esfuerzo en todas estas cosas, por el camino vamos perdiendo el primer amor. Y al final uno se mira a sí mismo y dice, caramba, si yo cuando conocí al Señor me comía el mundo
y ahora el mundo me ha comido a mí. Y me da vergüenza hasta hablarle al vecino. ¿Y qué le voy a decir? Ven a la iglesia. Dice, ¿para qué? Dice, si lo único que le voy a hacer es complicarle la vida. Porque cuando nos conozca, que se prepare. ¿Es esto lo que tiene que darse, hermanos? Yo creo que no. Cualquier persona que no conoce al Señor y que aterriza en una iglesia, tendría que descubrir ahí una familia que le ama, que le cuida, que le entrena, que le capacita para convertirse en alguien que come del Evangelio y que comparte el Evangelio. Que el Señor nos ayude. Amén.